6:35 después de la polémica aprobación de la reforma judicial, con todo lo que vimos, particularmente en el Senado de la República, pues resulta que hicieron el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados una especie de simulacro para ver cómo es que se pueden votar a los cientos, un poco más de miles, de magistrados, jueces y en todo caso ministros, en una votación como la que tiene que organizar el INE, que ayer sesionó por primera vez sin los partidos políticos, y para ver cómo va a organizar la votación de jueces, de magistrados, de los ministros de la Corte, en una primera etapa que será el 50% de los que van a estar sometidos a votación popular el próximo año, en 2025, y el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados es Rubén Moreira. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por esta llamada. ¿Cómo es que organizaron este simulacro y qué resultados obtuvieron? O sea, ¿es fácil, va a ser fácil ir a una casilla y votar por los jueces, por los magistrados? Bueno, es muy difícil el proceso de llenado de las boletas. ¿Por qué? Porque tú vas a tener más o menos 600 candidatos, si estamos hablando de la ciudad de 6,000 candidatos, si estamos hablando de la Ciudad de México, y tienes que anotar 400 nombres. Tienes 6,000 candidatos para 400 nombres en números cerrados. Ahora, el simulacro solamente comprende el proceso de llenado, no el de espera, ni tampoco el cómputo. O sea, ¿solo para llenar la boleta electoral? Tú llegas a tu casilla, esperas en una fila que puede ser, pues ahora larguísima, tal vez de un día, llegas a votar y tardas 4 horas en llenar las boletas. Solo en llenar las boletas. Sí, porque te entregan 25 boletas y tú tienes que escribir en suma más de 400 nombres, en suma, es decir, porque son 9 para ministros y así va aumentando. Aquí en la Ciudad de México tienen ustedes muchos jueces civiles, por lo tanto tienes que anotar el nombre de los 80 o 90 que tú vas a seleccionar. ¿Y así seguirá a ser? O sea, ¿así va a organizarlo el INE en una sola tanda? Lleguemos todos a la casilla, te dan 25 boletas, tienes que escoger 400 nombres, te vas a tardar 4 horas en llenarlos, y los que estén esperando, y la fila, y el horario de la jornada electoral, pues eso no suena muy práctico, ¿no? La congestión que se va a hacer en las mamparas y en depositar las boletas en las urnas. Déjame les digo a ti y a tus radioescuchas que todo eso se puso en la Constitución. Entonces, que hoy se habla de buscarle salidas, pues sí, pero si lo pones en la Constitución es muy difícil encontrar salidas. Por ejemplo, la boleta está descrita en la Constitución. Descrita, dice qué debe de llevar, y debe de llevar los nombres de los candidatos, y debe llevar un área para que tú los anotes. Entonces no lo van a poder cambiar. Por otro lado, en la Constitución dice qué cargos se juegan y qué especialidades, dice por cargos y especialidades. Aquí en la Ciudad de México ustedes tienen jueces civiles, jueces familiares con el anterior proceso, tienen jueces penales, tienen jueces laborales, tienen jueces mercantiles, jueces de quiebra. Todo eso lo van a seleccionar. Siendo una ciudad tan grande, pues no solamente eso, sino la boleta tiene que traer los 90 cargos y de enfrente los 400, 500 candidatos. O sea, por circuito será diferente. Por ejemplo, en Colima hay 11 juzgadores federales, incluyen magistrados de circuito. Cada poder nomina hasta 2 candidatos, o sea, va a haber 66 candidatos. No, pero déjame te pongo un ejemplo de un estado similar. Bueno, de Colima te pongo el ejemplo. Ajá. Hay boleta para ministros, ajá, boleta para magistrados de circuito. Si hay magistrado de apelación, boleta para magistrado de apelación. Si hay jueces de distrito, que sí los hay, bueno, para si hay juez civil, si hay juez penal, si hay juez de amparo, y ahí ya lleva 6, así. Y luego te vas a las boletas locales, magistrados civiles, magistrados penales, magistrados de circuito, de los administrativos, etcétera. Entonces, un estado como Campeche, que saqué la cuenta, tiene 21 boletas. Hace rato platicaba yo con alguien del INE y dice, bueno, pero ¿por qué tienen que hacerlo todo en el 25? Pues porque en la Constitución pusieron 25 o 27. Sí, 50% y 50% del 27.
No dice eso, no dice eso. No, dice es que yo oía a Guadalupe Tadei hoy explicando eso, que así le van a hacer. Bueno, así ella quiere hacerle, ¿verdad? Pero él quiere hacerle, si es la mitad de los cargos, eso no disminuye los números de boletas. Y entonces, en promedio, si digamos, dices, ¿cuántas boletas va a haber en cada casilla? No, pues 25 por 1,500. 1,500 personas. No, pues va a durar 3 días esa elección. Si aún si fuera la mitad, pues está mal. Ahora, 50% de los cargos, muy bien, en lugar de jugar 100 jueces civiles que hay aquí, juega 50. Sí. Bueno, pues sí, pero de todos modos tienes una boleta con 50 nombres que tienes que anotar. Para cada cargo, ¿no? Las boletas por cargo, por puesto a elegir, ¿no? Y ahí aparecerán los nombres de todos los candidatos, que son cientos. Es muy sencilla. La primer boleta que no se puede evitar es la de 11 magistrados, 9 magistrados, 9 van a ser. con 81 candidatos, ministros. 9 con 81 candidatos. Esa es la primera. ¿Cuánto tardas en anotar 9 nombres? Y luego, una que también es inevitable, pues son los jueces de distrito. Entonces, por más que le den vueltas, por eso puse en mi Twitter, ahora siguen las piruetas para tratar de arreglar la maroma constitucional. A ver, para entenderlo mejor, cuando uno va a votar por algún candidato a algún cargo público de elección popular, de los que existían antes de la reforma judicial, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, uno iba y veía ahí el nombre del candidato, el logo del partido y tachaba. Aquí ¿cómo va a ser la mecánica? ¿Tiene uno que escribir el nombre de su juez, de su magistrado, de su ministro favorito? Sí, señor. O sea, no va a haber... la Constitución. No va a haber un logo, no va a haber una foto, no va a haber... No, en la misma boleta pones la lista de nombres y entonces enfrente anotas el nombre. O sea, atrás va a haber toda una lista de letras chiquitas así de los cientos de candidatos. Correcto. Y luego en el reverso pones el nombre por cuál votas. Claro. Y se pueden juntar las locales y las federales. Yo creo que mucha gente va a votar por muy rápido tratar de sacarlas, porque en el 27 se les juntan con elecciones de gobernador, diputados federales. Sí, son las elecciones de medio término, justamente. Pero incluso, lo digo así, si fueran 10 boletas, con 9 que tienes que anotar, ya te echaste una hora, O sea, está mal diseñado esto. No, imagínense la calificación ahora de las elecciones. El escrutador dice, va a identificar bien la letra, la caligrafía de cada quien. Híjole. Y no solamente eso, te digo algo muy rápido. Hay cientos de miles de combinaciones, porque si tú y yo vamos a la misma casilla, tú puedes de los 81 escoger 9 y otros 9 distintos. Y luego un tercero escoge 3 de los tuyos y 2 míos. No, pues digo, uno que ha estado como ciudadano ahí, escrutador en las casillas, en alguna elección me tocó, pues vas cantando los votos, ¿no? Tantos para el PRI, por el PRI, vas anotando, y aquí va a ser... No, bueno. No me quiero imaginar cómo lo van a calificar. No se previeron varias cosas. El voto de los mexicanos en el extranjero, pues también son mexicanos. O no se previó si va a haber, vamos a tener representantes de los candidatos. Porque pues yo no confiaría. Yo si voy al candidato, pues quiero tener mi representante. O la tercera, tampoco es cierto que todo el mundo puede ser, no hay candidaturas independientes. Bueno, pues veremos cómo avanza y cómo lo ordena el Instituto Electoral, que ayer empezó esta discusión para ver cómo organizan estas elecciones para el año que entra. Pues el INE no se le puede olvidar que le pusieron muchos candados en la Constitución. O sea, no los pusieron, o sea, las leyes secundarias no van a variar mucho. ¿Prevé un desastre el PRI en esta elección? No el PRI, porque yo no puedo hablar en nombre de mi partido, pero yo sí preveo un desastre, una crisis constitucional por un lado, y por el otro lado, pues una falta de legitimidad de los que sean seleccionados. Va a ser una tómbola. Bueno, pues estaremos viéndolo. Rubén Moreira, gracias por estos minutos y la conversación. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente es Rubén Moreira, es el coordinador de los diputados federales del PRI en San Lázaro. Bueno, ¿se imagina usted cómo va a ser la votación? Ya sé, me va a decir, no, es que estos quieren desviar la atención y quieren echarle tierra a la reforma judicial. Bueno,
Estaremos platicando también con la parte de Morena, que dice que no es tan difícil, que va a ser muy fácil la elección. Y el INE anda desmarañando esta madeja que se llama elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular en las urnas que aprobó Morena, PT y Partido Verde.